23 años. 16 días le faltaban para cumplir 24, y esos 16 días son, todavía hoy, la distancia exacta entre la mujer que estaba a un disco de cruzar al mercado en inglés y la que quedó tendida en el pasillo de un motel de Corpus Christi, con la mano estirada hacia una puerta que alcanzó a tocar, pero no llegó a cruzar del todo. Adentro de la habitación 158 solo hubo 2 personas, y una de ellas llevaba media hora discutiendo cuentas que no cuadraban. Lo que se dijeron en esos minutos finales, nadie más lo escuchó completo. La versión que llegó a un jurado en Houston ese otoño fue una. La versión que la propia mujer que apretó el gatillo empezó a repetir 30 años después, ya desde una celda, fue otra distinta, y solo una de las dos puede sostenerse cuando se cruzan los hechos. Entre esas 2 versiones hay una puerta, literal, de madera barata de motel, que Selena alcanzó a cruzar a medias antes de derrumbarse en la recepción y señalar, con el poco aire que le quedaba, el número de la habitación de la que venía. Un país entero conoce el final de esa frase desde hace 3 décadas. Lo que muy pocos conocen es lo que la propia Selena, primero, y la familia Quintanilla después, año tras año, decidieron no contar del todo, qué fotografías pelearon en los tribunales para que nadie más viera, qué informe médico se mantuvo fuera del alcance público durante 30 años exactos, y por qué, cada vez que alguien, incluida la mujer que disparó, intentó reabrir la pregunta de ¿qué pasó en esos minutos?, la respuesta de la familia fue siempre la misma, una frase corta que cerraba la conversación. Hay un documento, un informe con la palabra autopsia en la portada, que la familia mantuvo fuera de la vista pública durante 3 décadas completas. Lo que ese papel confirma, y lo que desmiente, llega más adelante en este mismo relato, y cambia una de las 2 versiones para siempre. 33 días antes de esa mañana en el motel, la misma mujer estaba de pie en el centro del Astrodome de Houston, frente a casi 67,000 personas que acababan de romper el récord de asistencia del recinto, vestida con un mono morado de una sola pieza y botas plateadas. Levantó los brazos y el estadio entero le devolvió el grito de su nombre. Nadie ahí, ni ella misma, sabía que estaba viendo el techo más alto al que iba a llegar en vida. Un día después de terminar de grabar, en el estudio, las últimas voces del álbum en inglés, con el que planeaba cruzar a un mercado que hasta entonces la había ignorado, esa misma mujer estaba sangrando en el pasillo de un motel a media hora de su propia casa. Para entender la distancia entre esas 2 escenas, hay que abrir el expediente completo. Empieza con otro cierre distinto, mucho más discreto, el de un negocio familiar que su padre tuvo que bajar la persiana para siempre. La persiana del restaurante familiar bajó en 1981. Se llamaba Papagayos, estaba en Lake Jackson, Texas, y lo llevaba Abraham Quintanilla Jr., que de joven había cantado en un grupo de doo-wop antes de dedicarse al negocio de comida. La crisis económica de esos años se lo llevó por delante junto con los ahorros de la familia. De un día para otro, Abraham se quedó sin negocio y con 4 bocas que alimentar. La familia se mudó a Molina, un barrio de clase trabajadora en Corpus Christi, a empezar de nuevo desde cero. Lo que hizo después es el tipo de decisión que, contada en retrospectiva, suena a plan maestro, pero que en el momento fue, sobre todo, desesperación con instinto. Notó que su hija menor, de apenas 9 años, cantaba afinado sin haber tomado una sola clase, y armó una banda familiar con sus 3 hijos, Abe en el bajo, Suzette en la batería, Selena al frente, para tocar donde los contrataran. Bodas, quinceañeras, ferias de condado, bares de carretera del sur de Texas.
Viajaban en una camioneta reconvertida que hacía las veces de casa rodante y dormían turnándose en los asientos entre pueblo y pueblo. Selena creció, literalmente, sobre un escenario prestado, cantando en español un idioma que apenas hablaba en casa. Su padre se lo enseñaba fonéticamente, palabra por palabra, porque el mercado tejano no perdonaba el acento gringo. Ese detalle, memorizar canciones enteras por sonido antes que por significado, la acompañó buena parte de la carrera. La música tejana, en los años 80, era territorio casi exclusivamente masculino. Una adolescente al frente de una banda familiar no encajaba en ningún molde del género. Selena y los Dinos se ganaron el espacio a fuerza de repetición, años de gira, premios regionales, un contrato con EMI Latin en 1989 que la sacó del circuito de salones de fiesta. Ganó el premio a Mejor Vocalista Femenina en los Tejano Music Awards por primera vez en 1987, con apenas 15 años, y no dejó de acumular galardones en esa misma categoría casi todos los años siguientes. Para 1995, sumaba más de 30 premios Tejano en su vitrina, un dominio sin precedentes en un género que, hasta entonces, apenas había tenido lugar para una mujer al frente. En 1994, Selena Live le dio el primer Grammy de la historia a un álbum tejano. Subió al escenario del Radio City Music Hall de Nueva York, vestida de blanco y cristal, y cerró su breve discurso mirando a la cámara. En español, gracias por tener fe en mí. Los amo. Gracias. Fue la primera vez que la música tejana pisaba ese escenario, y la industria del pop en inglés, hasta entonces indiferente, empezó a hacerle preguntas distintas. Un año después, ya estaba grabando ese cruce, y por primera vez en toda su carrera, la familia dio un paso atrás en la producción. Dejó que productores del pop angloparlante, entre ellos David Byrne, trabajaran directamente con ella. Apuntaba a un mercado que la había ignorado durante años, y esta vez lo hacía, en parte, fuera del control habitual de su propio padre. La música, sin embargo, no era el único terreno que estaba construyendo por su cuenta. Desde niña le apasionaba diseñar su propia ropa, y en enero de 1994 inauguró en Corpus Christi la primera tienda de Selena Etc., un negocio de moda y salón de belleza con diseños propios hechos junto al diseñador Martín Gómez y la costurera Julie Ramírez. Meses después abrió una segunda sucursal en San Antonio, y para comienzos de 1995 ya negociaba una tercera expansión, esta vez cruzando la frontera hasta Monterrey. Selena hablaba de esas boutiques, según recordarían después quienes trabajaron con ella, con la misma ambición con la que hablaba de sus discos. Las trataba como el plan completo que sostendría su vida después de los escenarios. Cuidar esas cuentas, entonces, significaba proteger la prueba de que el futuro que estaba construyendo fuera de la música también le pertenecía a ella. El dinero que empezó a entrar necesitaba quien lo administrara, y ahí aparece la persona que este expediente no puede dejar fuera. En 1991, una enfermera de San Antonio llamada Yolanda Saldívar se acercó a la familia pidiendo fundar un club de fans oficial. Abraham, según ha contado él mismo en entrevistas posteriores, desconfió desde el principio. Algo en la insistencia de Saldívar le pareció, dijo, demasiado. Pero la mujer resultó metódica y disciplinada, capaz de organizar en meses una membresía de miles de personas. La confianza creció rápido. Para 1994 dirigía el club de fans y también las boutiques, Selena Etc., con acceso directo a las cuentas del negocio de ropa que Selena estaba construyendo como su plan de vida después de la música.
Un reportaje posterior de A&E sobre las señales previas al crimen recoge testimonios de gente del entorno de la banda, según los cuales Saldívar procuraba estar presente en casi cualquier aparición pública de Selena, cada vez con menos distancia entre el papel de administradora y el de acompañante constante. La persona en la que la familia depositó ese control terminaría siendo, además, la última persona con la que Selena habló con vida. Antes de esa confianza, sin embargo, la familia ya había demostrado que sabía mantener una puerta cerrada cuando hacía falta. En 1992, Selena empezó una relación con Chris Pérez, el guitarrista de la propia banda. Abraham se enteró y reaccionó como jefe de familia y jefe de banda al mismo tiempo. Lo despidió del grupo y prohibió el contacto entre los dos. La orden no funcionó. El 2 de abril de 1992, Selena y Chris cruzaron en secreto hasta el condado de Nueces y se casaron ante un juez, sin testigos de la familia. La reconciliación llegó meses después, cuando Abraham aceptó recibir a la pareja de nuevo en la vida familiar y reincorporó a Pérez a la banda. Según contaría el propio Chris Pérez años más tarde en sus memorias, aquel reencuentro se resolvió con más silencio incómodo que discurso, sin una disculpa formal de ningún lado, y con la costumbre, ya instalada en la familia, de seguir adelante sin volver a mencionar en voz alta lo que había pasado. Años después, A.B. Quintanilla contaría en televisión que una de las canciones más conocidas del grupo, sobre un amor prohibido, había nacido de una historia real de sus propios bisabuelos. Es una lectura que la familia nunca ha planteado en público y que Chris Pérez sí deja entrever en sus propias memorias. El grupo que convirtió esa historia en una de sus canciones más escuchadas conocía, cuenta él, de primera mano lo que costaba amar a alguien contra la voluntad de quien controlaba el negocio familiar. La costumbre de resolver los conflictos sin dejarlos salir de casa se repitió 3 años después con una historia mucho más oscura, y no nació de golpe esa primera semana de marzo. Chris Pérez declararía después ante el tribunal que la familia ya llevaba tiempo sin fiarse del todo de Yolanda Saldívar y que en los meses previos habían empezado, discretamente, a retirarla de las cuentas bancarias del negocio a las que antes tenía acceso directo. Fue el tipo de desconfianza que una familia deja crecer despacio, sin ponerle nombre en voz alta ni convertirla en una acusación formal, mientras sigue dejando a la misma persona al frente del día a día del negocio, porque nadie más conoce los números tan bien como ella. A comienzos de 1995, esa desconfianza dejó de ser una intuición. Algunos socios del club de fans empezaron a llamar directamente a la oficina de los Quintanilla, preguntando por qué no habían recibido la mercancía que ya habían pagado. Abraham revisó los libros de las boutiques y encontró, según el testimonio que la familia dio después ante el jurado, cheques con firmas que se apartaban de la letra habitual de Saldívar. La cifra que la acusación llevó al juicio rondaba los $60,000 desviados del club de fans y de las tiendas de ropa. El 9 de marzo de 1995, Abraham citó a Saldívar a una reunión familiar. Ahí, delante de Selena, puso los papeles sobre la mesa. Selena, según el relato que la familia sostuvo después ante el jurado, se enteró en ese mismo instante del alcance del fraude y decidió, junto a su padre, apartar a Saldívar de la administración del negocio. No la despidieron de forma limpia esa misma tarde. Quedaron pendientes las cuentas, los recibos, los documentos que probaban cuánto faltaba exactamente. Saldívar prometió entregarlos. Durante las 3 semanas siguientes, la relación entre ambas se convirtió en una negociación tensa por teléfono. Selena pedía los papeles, Saldívar los prometía y no los entregaba. El 26 de marzo,
5 días antes de morir, Yolanda Saldívar compró un revólver calibre .38 Special en una casa de empeños de Corpus Christi. Ese dato, la fecha exacta de la compra del arma, 5 días antes y no la misma mañana, es uno de los que más ha pesado en cada reconstrucción posterior del caso, porque desmonta cualquier lectura de arrebato improvisado de último minuto. El 31 de marzo, un viernes, muy temprano y sin decírselo a nadie de su familia, Selena ya había ido una primera vez a ese mismo motel. Saldívar le había contado que la habían agredido durante un viaje a México, y Selena, todavía sin haber roto del todo la confianza de años, la llevó a que la revisara un médico. Volvió a media mañana sin haber compartido con los suyos ni el motivo de esa visita ni lo que había escuchado ahí dentro. Horas después, regresó al mismo lugar, ahora sí para cerrar, por fin, el asunto de los registros financieros. Se encontraron en la habitación 158. Lo que se dijeron ahí dentro, durante los minutos que siguieron, solo lo saben con certeza 2 personas, y una de ellas ya no puede contarlo. La reconstrucción que se sostuvo después ante el jurado dice que hubo una discusión, que Selena intentó salir de la habitación, y que Saldívar le disparó por la espalda con el revólver que había comprado 5 días antes. Herida, Selena todavía tuvo fuerzas para cruzar el pasillo del motel hasta la recepción. Los empleados que estaban esa mañana detrás del mostrador recordarían después haberla visto entrar con la mano en el hombro y la blusa ya oscurecida, señalar la habitación de la que venía y decir el nombre de quien le había disparado, antes de desplomarse sobre la alfombra. Fue trasladada al Memorial Medical Center de Corpus Christi, donde los médicos no lograron detener la hemorragia. La declararon muerta a la 1:05 de la tarde. Mientras el hospital todavía confirmaba lo que ya era evidente, Yolanda Saldívar no había salido del estacionamiento del motel. Se había encerrado dentro de su camioneta GMC roja, con el mismo revólver apuntado ahora contra su propia cabeza. Ahí se quedó durante 9 horas y media. 2 negociadores de rehenes, Larry Young e Isaac Valencia, tendieron una línea telefónica hasta la camioneta y pasaron esas 9 horas escuchando a Saldívar repetir, una y otra vez, frases que quedaron grabadas, que no merecía vivir, que Dios sabía cuánto la había querido, que miraran lo que le había hecho a su mejor amiga. Young recordaría años después que, en las 7 horas y media que pasó al teléfono con ella, Saldívar no pidió abogados ni condiciones. Lo que quería, sobre todo, era enterarse de cómo seguía Selena en el hospital. Cuando por fin aceptó rendirse, los propios negociadores le ofrecieron cubrirle el rostro con una chaqueta para que las cámaras no la fotografiaran, y apagaron los reflectores que apuntaban hacia la camioneta para que saliera sin la luz encima. Afuera, la noticia ya corría por la radio local, y cientos de admiradores empezaron a reunirse frente al motel, algunos llorando en la calle sin saber todavía, con certeza, qué había pasado dentro de esa habitación. Saldívar se entregó pasadas las 9:30 de la noche, cuando el sol llevaba horas puesto y la ciudad entera sabía ya el nombre de la mujer que estaba dentro de esa camioneta. El juicio se celebró ese mismo octubre, trasladado a Houston para tratar de encontrar un jurado que no hubiera sido arrastrado por la cobertura mediática del caso en el sur de Texas. El jurado juró el cargo el 9 de octubre. Los alegatos de apertura empezaron 3 días después. El veredicto llegó apenas el 23 de octubre, tras solo 2 horas de deliberación. La cobertura fue tan intensa que la prensa de la época llegó a compararlo con el juicio de O.J. Simpson, que se desarrollaba casi en paralelo. Cadenas de Europa, Australia, Japón y Filipinas enviaron corresponsales a Houston para cubrir un caso que, fuera de Texas, muy poca gente conocía apenas un año antes.
La fiscalía sostuvo la tesis de la premeditación, el arma comprada días antes, la discusión por el dinero, el disparo por la espalda cuando la víctima ya se retiraba. La defensa de Saldívar, por su parte, ya presentó entonces, en 1995, no 30 años después, el mismo argumento que ella repetiría más tarde frente a una cámara, que el revólver se había disparado por accidente. El fiscal del caso le hizo al jurado dos preguntas que resultaron decisivas. La primera, si el disparo había sido un accidente, ¿por qué una enfermera titulada, entrenada para actuar ante una hemorragia, no le practicó primeros auxilios a Selena ni llamó al 911 en ese mismo instante? La segunda, si de verdad había comprado el arma para quitarse la vida, ¿por qué, durante las 9 horas y media que pasó sola dentro de esa camioneta, con el revólver en la mano, no llegó a hacerlo? El fiscal principal del caso resumió el motivo ante el jurado en una sola frase. Yolanda quería matar a Selena porque Selena estaba despidiendo a Yolanda. El jurado tardó menos de un día en declarar a Yolanda Saldívar culpable de homicidio intencional. La sentencia fue cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional recién a partir de los 30 años cumplidos de condena. Para la familia, el expediente judicial cerraba, al menos legalmente, la pregunta de qué había pasado esa mañana. Lo que no cerró, ni con la condena ni con los años, fue todo lo que siguió pasando alrededor de esa historia una vez que el tribunal ya había hablado. Semanas después del funeral, un tabloide de circulación nacional publicó fotografías de la autopsia de Selena. Abraham Quintanilla las vio reproducidas en un puesto de revistas y, según contó públicamente en su momento, sintió una furia que no recordaba haber sentido ni siquiera durante el juicio. Dijo que aquello había llegado demasiado lejos y anunció que la familia exploraría cualquier vía legal disponible para sacar esas imágenes de circulación. Marcela, la madre, tampoco pudo ocultar su indignación cuando se enteró. La presión familiar y pública terminó surtiendo efecto. Varias cadenas de tiendas retiraron ese número de sus estantes. Es, probablemente, el episodio más literal de todo este expediente. Una familia peleando, con recursos legales reales, para que una parte concreta de la verdad sobre la muerte de Selena no siguiera circulando. Lo hicieron, según insistieron entonces, para que el cuerpo de su hija, en el momento más vulnerable que un cuerpo puede tener, no terminara convertido en mercancía de kiosco, una intención comprensible, incluso necesaria, pero el efecto, visto 30 años después, fue el mismo que si hubiera sido cualquier otra cosa. Ese informe, con todo lo que documentaba sobre los segundos finales de Selena, quedó fuera del alcance público durante 3 décadas completas. 30 años sin que nadie, fuera de un tribunal, escuchara de nuevo la versión de Saldívar con su propia voz. Eso cambió en febrero de 2024, cuando una productora de crímenes reales estrenó una docuserie construida enteramente alrededor de entrevistas a Yolanda Saldívar, grabadas dentro de la prisión donde sigue cumpliendo condena. Sus primeras declaraciones públicas, extensas en casi 3 décadas. En el avance, Saldívar repitió, ahora frente a una cámara, y no a través de sus abogados, la misma versión que su defensa había presentado sin éxito 30 años antes, que aquella mañana no había ido a la habitación 158 con intención de matar a nadie, que el arma la había comprado para quitarse la vida ella misma, y que el disparo que mató a Selena habría sido, según su versión, un accidente durante un forcejeo. Después de tantos años, dijo frente a las cámaras, creo que es hora de corregir esta historia. Abraham Quintanilla respondió con una frase corta, la misma clase de frase corta
con la que la familia había cerrado casi cualquier conversación incómoda durante 30 años. Dijo que nadie le iba a creer. Una sola frase, y ahí quedó cerrada la conversación. Otra vez. La disputa, además, ya no se queda solo entre Yolanda Saldívar y la familia Quintanilla. En 2025, un familiar cercano a Saldívar concedió una entrevista en la que fue todavía más lejos que la propia condenada. Dijo que, si Selena la hubiera confrontado esa mañana de otra manera, nada de esto habría pasado, y describió el encuentro en la habitación 158 como una confrontación que Saldívar habría vivido como agresiva y desconcertante. Es, en esencia, trasladarle a la víctima parte de la responsabilidad por el tono de una conversación que ella nunca llegó a contar desde su propio punto de vista. Ese comentario no cambió una sola coma del expediente judicial. Pero 30 años después, la disputa sobre lo que pasó dentro de esa habitación ya involucra a dos familias enteras, cada una sosteniendo, en paralelo, la versión que le permite seguir viviendo con lo ocurrido. Y ahí queda, todavía hoy, el centro sin resolver de todo este expediente. Dos versiones de los mismos 90 segundos que nunca se han sentado juntas en la misma sala, una respaldada por un veredicto firme y la otra por la única persona que estuvo dentro de esa habitación y sigue con vida para contarlo. El documento que la familia mantuvo fuera de la vista pública durante 30 años salió a la luz por una coincidencia de calendario. En 2025, coincidiendo con el 30º aniversario de la muerte de Selena, distintos medios especializados en investigación forense obtuvieron y publicaron, por primera vez de forma detallada, el contenido completo del informe de autopsia, realizado apenas 3 horas después de su muerte, una autopsia adelantada precisamente por la enorme presión pública que ya rodeaba el caso desde esa misma tarde. Lo que ese informe describe, con el lenguaje frío y exacto de la medicina forense, es esto. La bala entró por la parte baja del hombro derecho, atravesó la pared torácica y dañó la arteria subclavia, la misma que lleva la sangre desde el corazón hasta el brazo. El resultado fue una hemorragia masiva, interna y externa, imposible de contener incluso con cirugía de urgencia. El forense que firmó el informe, Lloyd White, consignó la causa de muerte en una sola línea: hemorragia masiva por herida de bala penetrante en el tórax. Ese ángulo de entrada, por detrás, hacia el hombro derecho, en una trayectoria descendente, es el dato más preciso que existe sobre los segundos finales de Selena, y es también el que más directamente choca con la versión que Yolanda Saldívar volvió a insinuar 30 años después. Un disparo que entra por la espalda de alguien que se aleja encaja con mucha más facilidad en la reconstrucción de la fiscalía. Una mujer que ya había dado media vuelta para salir, que en la imagen de un forcejeo cara a cara por un arma que apuntaba hacia adentro. El informe no puede decir qué pensaba Yolanda Saldívar en ese instante, ni puede reconstruir el tono exacto de las palabras que se cruzaron antes del disparo. Sí registra, con la precisión que solo da la trayectoria de un proyectil dentro de un cuerpo, hacia dónde estaba mirando Selena cuando la alcanzó la bala, hacia la puerta, no hacia Yolanda. 2 días después, la familia decidió velar el cuerpo en el Bayfront Plaza de Corpus Christi. El plan original era un ataúd cerrado, pero en las horas posteriores a la muerte empezaron a circular tantas versiones contradictorias sobre lo sucedido, rumores que llegaron a poner en duda incluso que estuviera realmente muerta, que los Quintanilla cambiaron de decisión a último momento y abrieron el cajón al público. Entre 30,000 y 40,000 personas hicieron fila para pasar frente al cuerpo en un solo día.
Más de 78,000 firmaron el libro de condolencias antes de que se acabaran las páginas y hubiera que traer más. Corpus Christi, una ciudad de menos de 300,000 habitantes, vio llegar caravanas desde México, desde California, desde estados que ni siquiera hablaban español en casa. La familia, que días antes había estado discutiendo cifras de mercancía robada con la mujer en la que había confiado su negocio entero, ahora recibía, uno por uno, el duelo de decenas de miles de desconocidos. Meses después, en agosto de 1995, salió a la venta Dreaming of You, el álbum en inglés que Selena no llegó a terminar de promocionar. Las sesiones de grabación habían cerrado apenas un día antes de su muerte. La última voz que Selena dejó en un estudio de música fue, literalmente, la de ese disco que la llevaría, sin ella, hasta el número 1. El álbum debutó directamente en la cima de la lista Billboard 200, algo que ninguna artista latina había logrado hasta entonces, y le trajo su tercera nominación al Grammy. Ni esa ni la anterior llegaron a convertirse en un segundo premio. El disco que debía llevarla por fin al mercado que la había ignorado durante años, terminó llegando ahí sin ella, con canciones que grabó sin saber que serían las últimas. El propio concierto del Astrodome, el mismo que abre este relato, tampoco llegó a las tiendas como álbum hasta 2001. 6 años después, otra fecha, otra decisión, elegida por completo por la familia sobre cuándo el público podía volver a escuchar esa noche entera. Las boutiques que Selena había fundado, mientras tanto, siguieron abiertas bajo administración familiar durante casi década y media. La primera, en Corpus Christi, cerró recién en 2009, arrastrada por la crisis económica de esos años, 14 años después de que su fundadora dejara de poder decidir nada sobre ellas. El control familiar sobre la versión oficial de esta historia tiene al menos 30 años de historia propia. No empezó con el informe forense de 2025. En 1997, cuando Hollywood llevó la vida de Selena al cine, cerca de 22,000 aspirantes se presentaron al casting antes de que la elegida fuera una entonces desconocida Jennifer López. Abraham Quintanilla, además, entró en la película como productor ejecutivo, negoció con el director, Gregory Nava, un acuerdo poco habitual en la industria, que le daba a la familia aprobación final sobre el guión completo antes de rodar una sola escena. Hay un detalle, dentro de ese mismo proceso, que resulta casi más revelador que la película terminada. Al leer el guión por primera vez, Abraham descubrió ahí, escrito a partir de entrevistas con Chris Pérez, la forma exacta en que su propia hija le había propuesto matrimonio en secreto años antes. Un padre que controlaba cada línea de diálogo sobre la vida de Selena se enteró, por ese mismo control, de una parte de esa vida que ella nunca le había contado en persona. Ese patrón, familia produciendo, familia aprobando, familia decidiendo qué parte de la historia se cuenta y cómo, se repitió más de 20 años después. En 2020, Netflix estrenó Selena, la serie, otra vez con Abraham y Suzette Quintanilla como productores ejecutivos. La audiencia que esperaba ver, por fin, una versión completa y compleja de la protagonista, se encontró con algo distinto. Buena parte de la crítica y del propio público señaló que Selena aparecía tratada casi como un personaje secundario dentro de su propia historia, mientras la trama se repartía entre el resto de la familia y la construcción del negocio musical. Abe Quintanilla defendió públicamente el resultado, pero la queja de fondo no desapareció. Incluso cuando la propia familia tiene el control total del relato, la versión que termina llegando a la pantalla no siempre logra devolverle a Selena el centro de su propia historia.
El mismo patrón se repite con los homenajes públicos. En 2015, la familia lanzó, junto al Buró de Turismo de Corpus Christi, un festival anual llamado Fiesta de la Flor, pensado como una celebración abierta de Selena y de la cultura tejana. Durante 5 años, miles de fans llegaron cada primavera a la ciudad para el evento. En 2019, sin embargo, Q Productions anunció que el festival dejaba de existir, sin ofrecer al público una explicación detallada más allá de un comunicado breve. La misma familia que había creado un espacio de duelo colectivo abierto a cualquiera fue, también, la que decidió cuándo cerrarlo. El control, con los años, se ha vuelto más agresivo. En 2025, la productora familiar Q Productions envió una carta formal exigiendo que la cadena de moda rápida Shein retirara de su plataforma ropa y accesorios que usaban el rostro de Selena sin autorización. La empresa, según denunció la familia, ignoró el aviso y siguió vendiendo la mercancía. Suzette Quintanilla, en representación de Q Productions, terminó demandando a Shein exigiendo no solo que se detuviera la venta, sino también las ganancias obtenidas con esa imagen. 30 años después de la muerte de Selena, la familia sigue, activamente y en los tribunales, decidiendo quién puede usar su rostro y quién no. Y en noviembre de ese mismo 2025, coincidiendo con el mismo aniversario en el que se filtró el informe forense, estrenaron ellos mismos, en Netflix, un documental construido con material de archivo familiar nunca antes mostrado, dirigido por Isabel Castro, que meses antes había ganado en el Festival de Sundance el premio especial del jurado a la mejor narrativa de archivo, un reconocimiento, otra vez, a la manera en que la familia decidió mostrar y no mostrar ese material. El documental llegó el mismo año en que la ciencia forense terminó de confirmar, con datos que ya no admiten discusión, la reconstrucción que la familia sostuvo desde el primer día. Y ahí queda lo más incómodo de todo este expediente. Ese informe respaldaba a los Quintanilla desde el primer minuto, y aún así lo dejaron fuera de la vista pública 30 años enteros, el mismo tiempo que guardaron cualquier otra pieza de esta historia. 30 años después, lo que Selena cayó esa mañana sigue siendo el punto exacto donde termina lo que se puede probar con un informe médico, y empieza lo que solo pueden saber, si es que alguna vez lo dicen completo, las 2 personas que estuvieron dentro de esa habitación. No todos, alrededor de Selena, eligieron el mismo camino que la familia. Chris Pérez, su viudo, se volvió a casar 6 años después. Tuvo 2 hijos y construyó su propia productora musical, pero jamás dejó de hablar de ella en público. Comparte fotos antiguas de los dos, sigue tocando la guitarra de aquellos años y ha llegado a decir en entrevistas recientes que todavía siente su presencia, que en ciertos momentos le habla y se le manifiesta. Es la otra cara posible del mismo duelo. Mientras la familia decidió administrar la memoria de Selena a través de una productora, un museo y una serie de acuerdos legales, el hombre al que la familia intentó mantener fuera de su vida en 1992 terminó siendo, 30 años después, quien más abiertamente sigue nombrándola en voz alta. Este expediente se cierra con algo que ningún informe forense podrá responder nunca. ¿Cuánto tiempo puede una familia sostener, en público, una sola versión de la persona que más quiso, sabiendo que existe otra versión, más incómoda, más difícil de probar, contada por la única persona capaz de contarla desde dentro, circulando en paralelo, sin que las 2 se toquen jamás? Los Quintanilla han elegido, durante 30 años, controlar cada pieza de la historia de Selena que llega al público. ¿Qué fotografía se publica? ¿Qué documental se produce? ¿Qué archivo familiar se muestra?
y cuál se queda guardado. Ese control se puede documentar con hechos concretos y hasta con declaraciones de la propia familia. El museo oficial dedicado a Selena funciona dentro de las propias oficinas de la productora familiar en Corpus Christi, sin ninguna institución independiente de por medio. Ahí deciden ellos, pieza por pieza, qué vestido se exhibe, qué carta se muestra tras un cristal y cuál se queda en una caja sin abrir. Ese instinto de manejar el dolor en privado tiene además una raíz que la propia familia ha explicado en público. Los Quintanilla son testigos de Jehová, una fe que no conmemora cumpleaños ni aniversarios de muerte porque los considera celebraciones de raíz pagana. Abraham lo resumió así en una entrevista, años después de la muerte de Selena. Como testigos de Jehová, no celebramos las muertes ni los cumpleaños, y no queremos que la gente piense que estamos detrás de todas estas festividades. Es una explicación honesta, coherente con su fe, pero también ayuda a entender por qué, cada 31 de marzo, la familia que más sabe sobre lo que pasó dentro de la habitación 158 tiende a decir menos, no más, de lo que el resto del país quisiera escuchar. Es una decisión que se entiende. Cualquiera que haya perdido a alguien de forma violenta y pública, reconocería el instinto de protegerla, incluso después de muerta. Pero cada decisión que una familia toma en privado, sobre lo que se cuenta, también decide, sin que nadie lo vote, qué parte de la verdad le queda a esa persona para siempre y cuál desaparece con ella. Selena Quintanilla murió a los 23 años sin saber que su álbum en inglés se convertiría, meses después, en el primer número 1 de su carrera. Murió sin saber que su nombre seguiría llenando estadios 30 años después, aunque fuera en forma de documental, de mural, de canción que suena en la radio de otra generación. Y murió, sobre todo, sin poder decidir cuál de las dos puertas, la que su familia mantuvo cerrada por amor, o la que Yolanda Saldívar intentó reabrir desde una celda 30 años tarde. Se queda finalmente con la última palabra sobre lo que pasó dentro de la habitación 158. Y hay un dato que llegó después de que esta historia, en apariencia, ya hubiera terminado de contarse. En marzo de 2025, coincidiendo con el aniversario número 30 del disparo, la Junta de Libertad Condicional de Texas revisó por primera vez el caso de Yolanda Saldívar, que ya cumplía la edad mínima de condena exigida por su sentencia para poder solicitarla. La Junta le negó la libertad. Yolanda Saldívar sigue, hoy, en la unidad Patrick L. O'Daniel, en Gatesville, Texas, exactamente donde ha pasado buena parte de estas 3 décadas, dentro de una celda, todavía sin la última palabra. Ese mismo instinto de sostener en privado lo que no se quiere mostrar en público, también atraviesa la historia de Ignacio López Tarso, el actor que cargó, durante más de 20 años, y detrás de un personaje que todo un país llegó a creer inmortal, un secreto de familia que solo terminó de contarse completo ya con él enterrado. Es la historia inmediatamente anterior en este canal, para quien quiera seguir mirando de cerca lo que las familias deciden guardar.